A ver, buenas tardes de nuevo. Hoy es lunes 22 de marzo y estamos por iniciar nuestra otra clase más de finanzas de empresas. Ya habíamos comenzado a ver la unidad 2 sobre planificación financiera. Hoy vamos a retomar esta unidad 2 de planificación financiera, sobre todo en el tema del presupuesto y específicamente en lo que llamamos las claves para el éxito en la gestión presupuestaria. En este sentido, a ver. Julio Hernando, sí, bueno, estamos grabando la clase ya. En este sentido, yo quiero recordar, ante todo, que el presupuesto es la herramienta de planificación operativa por excelencia, no solo en finanzas, sino en todas las funciones operativas de la administración, y que el presupuesto es la expresión cuantitativa y valorizada de todos los objetivos operativos de una compañía. Es decir, el presupuesto engloba todo lo que la compañía quiere hacer. Todas las tareas están expresadas en volúmenes, en kilos, litros, metros, en volúmenes, pero también en tiempo y en moneda. Volúmenes, tiempo y moneda. Es cómo se expresa todo el presupuesto, ¿no? Entonces, a ver. Quisiera retomar un poquito, vamos a ver el material. Seguimos con el material de la unidad 2 que habíamos comenzado en la clase pasada. Bien, que concretamente lo que llamamos clave de gestión presupuestaria. Es decir, si el presupuesto es el instrumento de planificación operativa por excelencia, para poder tener éxito, tenemos que ser capaces de controlar la responsabilidad, de controlar la responsabilidad por los costos. Entonces, primera clave es que tenemos que en el plan de cuentas tener clasificados los costos por su variabilidad. O sea, la variabilidad impositiva no nos alcanza para la gestión presupuestaria, para nada. Lo que hay que modificar no es mucho, simplemente que en el plan de cuentas está previsto distinguir entre costos variables y fijos para poder medir los márgenes, el margen de contribución para cada una de las líneas importantes de producto, ¿no? O sea, primer aspecto, el plan de cuentas debe contemplar la clasificación de costos por su variabilidad, lo cual lo hace la contabilidad fiscal. Por otro lado, tenemos que ser capaces de calcular los costos de ingresos, ¿no? Por áreas de responsabilidad. Es decir, tiene que haber una clara asignación de responsabilidad por el manejo de los responsabilidad por el manejo de los costos, no hay control posible. Entonces, esto es una cosa muy elemental y presupuestaria. Digamos, si tenemos cualquier empresa que quiera cuidar sus costos, necesita tener una clara responsabilidad, asignación de responsabilidades para el manejo de cada tipo de costos. Bueno, el presupuesto tiene que ser acorde a esto. El tercer aspecto es que tenemos que ser capaces de calcular los márgenes de contribución por cada línea importante de productos con que trabaja la empresa. Y a veces ocurre que una misma línea de productos, por ejemplo, somos una industria alimenticia, con un de fideos de una marca reconocida, pero esa misma línea puede tener márgenes muy diferentes en Jujuy que en la ciudad de Córdoba. Entonces, bueno, tenemos que poder medir los márgenes de contribución para cada línea de productos importantes, para cada mercado importante. Esto en realidad surge automáticamente de la contabilidad gerencial, siempre y cuando tengamos bien armado el plan de cuentas. No estamos hablando nada del otro mundo, pero si vos, responsable de finanzas, no pediste que se te discriminen los costos por su variabilidad y siempre vas a estar trabajando adivinando, digamos. No es
para nada la forma en que debemos trabajar en finanzas. Necesitas poder calcular y los márgenes por línea de producto. Y esto en la práctica va variando, por ejemplo, estacionalmente, ¿no? No es algo rígido y fijo. Bien, antes de seguir con las claves, déjenme un segundito, quiero ver cómo, a ver si tengo más, si tengo algunos más que recibir, los recibimos y seguimos. Con esto de las claves en la gestión presupuestaria. O sea, el presupuesto no es solo una secuencia de cálculos que ustedes ven en el práctico. Ya que estamos aburridos nos dedicamos a hacer cálculos. No es eso. Eso es nada más que para que ustedes entiendan lo que llamamos el modelo presupuestario, que no solamente sirve para fijar un presupuesto, sino también como representación de la empresa y para prueba de eventuales estrategias. Pero es imprescindible para tener éxito que justamente que tengamos una razonable aplicación del presupuesto como complemento a la organización. Y esas son las claves que estamos exactamente viendo, ¿no? Entonces decíamos que tenemos que tener clasificados los costos por su variabilidad para poder calcular los márgenes por línea de producto. Tenemos que tener en claro las responsabilidades, la asignación de responsabilidades por el manejo del costo. Tenemos que trabajar con presupuesto flexible. ¿Qué quiere decir presupuesto flexible? Es un concepto que ustedes ya han visto mucho en distintas materias, pero significa, típicamente una empresa a fin de año decide un presupuesto para el año siguiente. Con lo cual, hay un documento que se llama el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto 2022. Pero para llegar a esa definición del presupuesto, que es lo que nos proponemos obtener, porque el presupuesto refleja los objetivos, para llegar a la definición del presupuesto hemos tenido que analizar alternativas. Entonces, uno puede tener el presupuesto 2022, pero además analizó unas dos posibilidades, por ejemplo, presupuesto B, si hubiera una recesión importante, o un presupuesto C, si hubiera una reactivación importante. Entonces, eso se llama presupuesto flexible, tener un presupuesto central oficial, pero otros dos alternativos que nos permite ir evaluando el contexto, ver los síntomas de cambio. De modo que si vemos que la realidad no se está comportando como preveíamos, sino que se viene, por ejemplo, una recesión importante, poder percibir anticipadamente los síntomas y anticiparlos, ¿no? Cambiar antes que la ola del cambio nos pegue. Esto del presupuesto flexible, en realidad, casi no tiene costo, es una cuestión básicamente de razonar así, de haber analizado, usar el modelo presupuestario para analizar alternativas. Otro aspecto, y esto tiene que nacer esencialmente del gerente de finanzas, la propuesta de presupuesto flexible. Esto no es una herramienta nueva, es una herramienta que en el mundo se usa como práctica desde hace más de 50 años, como práctica en cualquier empresa, sobre todo de mediana para arriba, que quiera subsistir en competencia, ¿no? Esto es muy anterior a la informática, inclusive. Otro aspecto clave en el éxito presupuestario es el compromiso superior con la presupuestación. No solo con el presupuesto, sino con la presupuestación. O sea, para implementar el presupuesto, bueno, la conducción superior tiene que estar convencida de su aplicación. O sea, tiene que estar convencida de la aplicación de objetivos operativos para cada nivel de jefatura y de su necesario control periódico. Típicamente ese control es mensual. Y aquí tenemos que distinguir que como producto, como un producto concreto del presupuesto, tenemos el presupuesto económico. El presupuesto económico que no es otra cosa que el llamado
llamado estado de resultados presupuestados. Ese presupuesto económico lo que nos permite es medir rentabilidades. O sea, qué rentabilidad de los activos tendríamos al fin del ejercicio presupuestario, qué rentabilidad del patrimonio neto, capital propio, tendríamos al fin del ejercicio presupuestario. Es decir, medir las rentabilidades producto de las estrategias que hemos adoptado y que están volcadas en el presupuesto. O sea, el presupuesto económico sirve para medir rentabilidades. Pregunta de examen, ¿para qué sirve el presupuesto económico? Para medir rentabilidades, ya sea de activo o del capital propio. Y el presupuesto financiero sirve para administrar el tiempo, los plazos, ¿no? Los plazos de financiamiento activo o pasivo, los plazos con que financiamos a nuestros clientes o los plazos con que nos financiamos de proveedores y acreedores. El presupuesto financiero sirve para administrar los plazos y buscar un equilibrio, ¿no? Entre ingresos, egresos y saldos de disponibilidades. Ese equilibrio financiero, ese equilibrio entre ingresos y egresos, de modo que tengamos siempre una disponibilidad mínima necesaria, es la base para la subsistencia de la empresa, ¿no? Nuestro presupuesto financiero lo que busca es un equilibrio en el tiempo para tener una supervivencia segura, confiable, más que segura, confiable de la empresa en el tiempo. Bien, ¿estamos hasta acá? Quiero verlos y escuchar, por favor. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. O sea, en teoría ustedes tienen que saber para qué sirve, qué es cada cosa y para qué sirve. O sea, el presupuesto económico delgado sirve para medir rentabilidades. Rentabilidades de todo el activo o rentabilidades de los activos de cada unidad de negocio, si soy un grupo económico. Si soy un grupo económico y tengo 3 negocios diferentes, cada uno tendrá su rentabilidad de activo. O sea, si soy un grupo económico y tengo por un lado ganadería, por otro lado tengo supermercado, y por otro lado tengo una pequeña compañía financiera, tengo que medir la rentabilidad del activo de cada unidad de negocios. Y después la rentabilidad del capital propio. Todo eso donde surge del presupuesto económico. ¿El presupuesto financiero para qué sirve? Sirve para mantener el equilibrio de disponibilidades, lo cual nos va a permitir estar vivos. Porque en los negocios vos dejaste de pagar tu cuenta y rápidamente te van a pedir, te van a declarar cesación de pago, ¿no? Sobre todo aquellos que quieren quedarse con tu negocio, ¿no? Así que, por eso, el presupuesto financiero es básico para lograr ese equilibrio, ¿no? Y esto es lo que ustedes tienen que tener muy, muy en claro al exponer esta unidad en un examen. Más allá de los conceptos complementarios muy importantes de práctico, que a ver cómo se elaboran las ecuaciones que reflejan los objetivos de la firma. ¿Estamos hasta aquí? Profe, ¿se escucha? Sigamos, por favor, entonces, vamos a lo que llamamos balances presupuestados o también estados patrimoniales y resultados presupuestados. O sea, estos estados contables presupuestados, esos estados contables presupuestados es el compendio, reflejan la totalidad de los objetivos de la firma. O sea, ¿cómo va a quedar nuestra empresa, tanto en lo patrimonial como en los resultados, si seguimos determinadas estrategias? El presupuesto económico, por un lado, refleja, bueno, si vamos a tener ganancias o pérdidas y las rentabilidades. Por ejemplo, ¿no? Un presupuesto de costos nos va a reflejar, bueno, cuáles son los volúmenes de costos, por ejemplo, por cada área o por cada línea de productos. Pero acá tenemos una gran foto de toda la compañía. ¿Cómo queda la compañía finalmente, patrimonialmente y en sus resultados como producto de estrategias que están volcadas en el presupuesto? Por eso decimos que los balances presupuestados reflejan el cuadro general de situación.
También se habla del cuadro general de salud de la empresa, salud patrimonial, económica y financiera. Ese cuadro general emerge, surge de las estrategias, o sea, cómo nos organizamos globalmente como empresa para competir, y de metas, que metas son objetivos operativos concretos, ¿no? De bajar la estrategia a tareas concretas, eso es una meta. O sea, los balances presupuestados es un cuadro general de situación que refleja los productos finales de las estrategias que nos hemos propuesto y que hemos analizado previamente con los modelos presupuestarios. Modelos presupuestarios que son las ecuaciones que ustedes van a ver en práctica. Los balances presupuestados, por otro lado, permiten controlar la coherencia de todo el sistema de metas y de cálculos. O sea, cuando es como decir, estuviste trabajando en un bosque de 1000 hectáreas de árboles. Estuviste analizando distintas plantaciones, cómo está cada uno, si alguno tiene alguna plaga, si le sobra agua, si le falta agua, en fin. Vas viendo casi árbol por árbol, pero llega un punto en que tenés que ver todo el bosque. Y cuando ves todo el bosque, por ejemplo, desde un helicóptero, te das cuenta de algunos manchones que están reflejando cosas que llaman la atención, ¿no es cierto? Cuando vos tenés justamente el balance presupuestado, te podés encontrar con resultados que parecen ilógicos y que están reflejando generalmente un error de cálculos en el sistema, o que fijaste metas que son incoherentes, ¿eh? Como por ejemplo, vamos a aumentar el ingreso por venta, vamos a aumentar el ingreso por venta anulando sin ningún tipo de inversiones en publicidad, promoción y anulando la fuerza de venta. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Si voy a aumentar el ingreso por venta, ¿cómo? Que no voy a hacer nada de publicidad ni promoción ni voy a tener vendedores. Voy a anular lo que tenía, o sea, parece incoherente. Lo que quiero decir es que el balance presupuestado rápidamente refleja incoherencias y a veces errores de cálculo, en que en la discusión de los objetivos uno puede cometer algún error de cálculo que, a ver, yo he visto varias veces que en esto de discutir los objetivos se van tocando ecuaciones, como ustedes van a ver en los prácticos, y al final cuando te encontrás con el balance presupuestado, te encontrás con un balance que no balancea. Balance que no balancea quiere decir, el activo es diferente del pasivo más patrimonio neto. Entonces, un balance que no balancea, obviamente está mal. Ahí hay errores. Bueno, esto es bastante común, pero para eso está, justamente, ¿no? O sea, es un control global de coherencia, ¿eh? ¿Estamos hasta acá? Por eso es tan importante esto de los balances presupuestados, ¿eh? Como una visión general de los resultados de nuestras estrategias y para asegurarnos la coherencia dentro de todo el sistema. Entonces, por un lado, ¿para qué sirve el estado patrimonial? O sea, el estado patrimonial presupuestado. Es decir, ¿para qué sirve tener los activos presupuestados y los pasivos presupuestados y el patrimonio neto presupuestado? Para evaluar la solvencia de la firma, es decir, la solidez con que la firma va a poder enfrentar las contingencias del entorno, la turbulencia del entorno. Solvencia quiere decir solidez. Solidez con que la firma va a poder enfrentar las grandes variaciones del entorno, ¿no? Ya sean pandemias o graves cambios en políticas económicas y financieras, ¿no? Una empresa significa una empresa de débil solvencia, significa que tiene un escaso patrimonio neto para la actividad que desarrolla, y frente a cualquier cambio, una devaluación, por ejemplo, o un agravamiento de la pandemia, y la empresa tiene que cerrar o tiene que declararse en cesación de pagos, ¿eh? Entonces, la solvencia refleja la solidez para enfrentar esas turbulencias, ¿eh?
Y por otro lado, estos balances presupuestados, el estado de resultados en sí lo que nos permite ver es justamente los resultados. Si como producto final de nuestras estrategias vamos a tener pérdidas o ganancias. Porque nos permiten ver ingresos y egresos totales, inclusive hasta separándolos por actividad y medir los resultados. Acá nos interesa en el presupuesto lo que los resultados son, perdón, en el presupuesto lo que nos interesa es el futuro. Estamos todos viendo todo esto, tanto lo patrimonial como los resultados, hacia el futuro. Dentro del plazo de presupuestación que se llama horizonte previo. Bien. Vamos a un estado particular que para las grandes compañías es obligatorio, yo diría de mediana empresa para arriba es obligatorio, contablemente, y que financieramente es imprescindible, lo que llamamos fuente y uso de fondos. Para un segundito, a ver, quiero ver cómo estamos por aquí. Perdón, ¿se va entendiendo hasta acá? Entendimos lo que es estrategia, cómo la estrategia baja a los planes operativos, que el plan operativo por excelencia es el presupuesto, que para calcular el presupuesto necesitamos del sistema o modelo presupuestario, y que el presupuesto, por un lado, es un instrumento organizacional, es un instrumento de coordinación, es el plan operativo por excelencia. Pero por otro lado tenemos que saber para qué sirve cada tipo de presupuesto, ¿no es cierto? Por eso es lo que estamos viendo aquí, los estados contables presupuestados, y ahora vamos a entrar al estado de fuente y uso de fondos, en particular. Sigamos. ¿Alguna pregunta o observación? Estos son temas que requieren un fuerte repaso. No son temas esencialmente contables, ¿no? El contenido, las consecuencias son netamente de administración, particularmente administración financiera, que es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en primer lugar, fuente y uso de fondos es un estado que se confecciona desde lo devengado, ¿no? Es decir, surge de la contabilidad. Bueno, y esta es su practicidad, o sea, a la medida que tenemos una contabilidad organizada, automáticamente, si nosotros hacemos un cierre parcial mensual, lo cual es bastante común, tendremos mensualmente el estado de fuente y uso de fondos, y esto surge automáticamente. Pero tenemos que saber interpretarlo. O sea, el estado de fuente y uso de fondos da una imagen global, una foto global, una suerte de foto satelital, como suele dar las vistas panorámicas del Google Maps, por ejemplo, ¿no? Una imagen global de cómo se está financiando la empresa. Fuente y uso de fondos podría traducirse como globalmente para toda la compañía, de dónde viene el dinero y hacia dónde va. De dónde está viniendo el dinero y hacia dónde va. Es decir, refleja cómo la empresa financia o cubre sus cambios estratégicos, cómo la empresa cubre sus cambios vitales fundamentales para seguir siendo competitiva, cómo la empresa cubre sus inversiones, ya sea con deudas o con uso de capital propio, ¿no? Y bueno, justamente es como de la misma forma en que opera una fuente de agua, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ver de dónde viene el agua y hacia dónde va. Y hay un continuo movimiento, ¿no? Y ese continuo movimiento es lo que debe favorecer la subsistencia de la empresa y debe explicar cómo la empresa va adquiriendo competitividad. O sea, para adquirir competitividad tiene que sostener inversiones que requieren financiamiento, un origen de fondos, que es lo que explica fuente y uso de fondos, ¿no? Entonces, ¿para qué
Pregunta de examen para qué es fuente de uso de fondos. Bueno, la explicación genérica de cómo la empresa financia sus transformaciones. Refleja de dónde provienen los fondos que van a cubrir las inversiones necesarias para la transformación competitiva de la empresa, lo cual es base para poder seguir subsistiendo. Ahora bien, sigamos con fuente y uso de fondos. Ante todo, ¿qué fondos? Porque ustedes van a ver, y lo van a ver en práctico, que fuente y uso de fondos hay, nosotros vemos 3 o 4 en clase, pero hay en realidad cientos. Tenemos fuente y uso de fondos por recursos totales, fuente y uso de fondos por capital de trabajo, fuente y uso de fondos por disponibilidades, fuente y uso de fondos por activos monetarios, cuando nos preocupa mucho la inflación, fuente y uso de fondos por capital monetario, cuando también nos preocupa la inflación, pero, digamos, podemos tener cierto manejo sobre los pasivos monetarios. O sea, a ver, ¿cuál optamos? ¿Qué fondos? Recuerdo que este es un instrumento de gestión, es una herramienta, es como decir, tengo un martillo, ¿y qué es el martillo? Es un instrumento. ¿Y para qué sirve? Para clavar clavos, por ejemplo, ¿no? ¿De qué fondos? Fondo en finanzas es todo activo que la empresa apoya su giro comercial. El activo más significativo para que la empresa siga moviéndose. El activo más significativo para que la empresa pueda seguir desempeñando su negocio. ¿Me explico hasta acá? O sea, este tema de fuente y uso de fondos no es que adopto cualquiera porque se me ocurre a mí. O sea, el gerente financiero debe proponer uno porque basado en cuál es el activo más importante. O sea, a ver, si yo soy un comercio, típicamente un comercio mayorista, mi competitividad se basa en el capital de trabajo y en el giro del capital de trabajo. Es esencial. Por lo tanto, yo tendré que, si soy un comercio, sobre todo los mayoristas, también los mayoristas, pero, digamos, tengo que vigilar permanentemente el estado de fuente y uso de fondos por capital de trabajo. Pero si yo soy un banco, o soy una compañía financiera, o soy una caja de préstamos, o soy también otras empresas que están muy basadas en el manejo de la liquidez, como son las compañías de seguro, por ejemplo, yo tengo que adoptar fuentes y uso de fondos sobre base de disponibilidades. Repito, cualquier institución que sea una compañía banco, compañía financiera, cooperativa de créditos, las nuevas organizaciones tipo que se llaman FinTech, agencias de recaudación, compañías de seguro, porque las compañías de seguro necesitan tener disponibilidades importantes para negociaciones extrajudiciales, para no tener que llegar a juicios cuando hay siniestros, ¿no? Por lo tanto, es fundamental para estas compañías que basan su negocio en una gran disponibilidad, fuente y uso de fondos en base a disponibilidades, o sea, fondos lo van a considerar disponibilidades. Y así también, si tenemos compañías cuyo negocio, cuyos resultados dependen tremendamente del manejo inflacionario, entonces tendremos que fondos será, por ejemplo, el capital monetario. Y así, uno puede tomar un concepto, muchos conceptos de fondos, pero fondo será aquel activo que es central, fundamental para el giro, la subsistencia de nuestro negocio. ¿Estamos hasta acá? Quiero preguntarles, porque esta es pregunta de examen, o sea, a ver, ¿para qué sirve fuente de uso de fondos? Como, bueno, para ver cómo la empresa se financia globalmente. ¿Y qué fondos? ¿En qué tipo de empresas tenemos que aplicar cada estado? Y bueno, depende en qué activo la empresa apoya, basa, fundamenta su giro, el movimiento que le da subsistencia.
Si soy una compañía financiera será disponibilidad, si soy compañía de seguros será disponibilidad, pero si soy comercio mayorista de alimentos o soy un corralón será capital de trabajo. Y si soy una entidad que estoy tremendamente expuesto a las variaciones de la inflación, tendrá que ser capital monetario. Me explico, para que lo vayamos entendiendo conceptualmente, que es lo que estamos viendo aquí, teoría. Sigamos, por favor. ¿Vamos? Bien. Entonces, acá llamamos fuentes. Ya fuente quiere decir el origen, de dónde vienen esos activos que necesitamos. Si soy, repito, un comercio mayorista de alimentos, entonces, ¿de dónde va a venir el capital de trabajo que yo necesito? Fuentes llamamos a todo lo que aumenta esos fondos. Repito, en un comercio mayorista, todo lo que aumenta mi capital de trabajo. Y tenemos que saber de dónde proviene ese capital de trabajo. O sea, ojo, si quiero saber de dónde proviene, por ejemplo, mis stocks, no puedo decir, no puede venir del stock mismo. ¿De dónde proviene mi capital de trabajo? No viene del capital de trabajo, viene de otro lado. O sea, las fuentes son siempre variaciones en otros rubros, no en el rubro que estamos considerando fondos, no en el rubro fundamental. O sea, fuentes significa, se refiere a otros pasivos que alimentan el crecimiento, por ejemplo, el capital de trabajo, o liquidación de bienes de uso que alimenta el crecimiento del capital de trabajo. Fuente, ¿de dónde vienen esos recursos que van a permitir crecer en ese activo tan importante para nosotros que llamamos fondos? Si soy comercio, será capital de trabajo. Si soy un banco, serán disponibilidades. Y usos, ¿qué llamamos usos? Usos es lo que disminuye esos fondos. Es decir, o también a dónde fueron, si hablamos históricamente, a dónde fueron o a dónde irán a futuro, lo que consideramos fondos. Por ejemplo, yo puedo tener, si soy un comercio mayorista de alimentos, como decíamos, uso de fondos significa, repito, si soy un comercio mayorista de alimentos, uso de fondos significa disminuir mi capital de trabajo para financiar un nuevo galpón, para mejorar mi logística. Por ejemplo, entonces, eso implica un uso de fondos. Liquidar unos stocks para mejorar mi logística. Y esto se ve en el estado de fuente y uso de fondos. O sea, ¿de dónde vinieron? Si soy comercio mayorista de alimentos, ¿de dónde vino el capital de trabajo? Por ejemplo, de préstamos a largo plazo. ¿Y a dónde fueron algunas disminuciones de capital de trabajo? Por ejemplo, a mejor en algunas inversiones fijas que son imprescindibles para la competencia. Entonces, todo eso es lo que tiene que explicar el cuadro de fuente y uso de fondos. Primero, tener en claro qué es fondos. No puede ser cualquier cosa. Es el activo central, fundamental para nuestro movimiento y subsistencia como compañía. Fuentes es todo lo que aumenta ese activo esencial. Si soy un banco, todo lo que aumenta las disponibilidades. Si soy un comercio mayorista, todo lo que aumenta mi capital de trabajo. Y usos es al revés, todo lo que disminuye ese activo esencial. Entonces, vamos a explicar un poquito más esto, ¿no? Vamos a anotar la mirada. A ver, perdón, vamos a explicar un poquito más esto sin entrar a otra lámina, acá directamente. Entonces, esto lo van a ver muy en detalle en el práctico, pero cuando hablamos de fuentes,
siempre son las fuentes, es siempre un aumento de pasivos que no están incluidos dentro de la partida que nosotros estamos considerando como fondos. Profe, disculpe. Entonces, Sí. conocemos el estado fuente y uso de fondos por capital de trabajo, por eso los pasivos consideramos a largo plazo, ¿no? No te escuché bien, Julieta, ¿puedes repetir la pregunta? Por eso cuando hacemos el fuente y uso de fondos por capital de trabajo, en el pasivo consideramos lo de largo plazo, por el hecho de que Exacto. consideramos lo de corto plazo, digamos. Fuente significa todo aumento de pasivo o disminución de activos, liquidación de activos, no incluidos dentro de lo que consideramos de nuestro rubro central, lo que consideramos fondos. Donde más claro se ve en el capital de trabajo. Fuente de capital de trabajo es aumento de pasivo de largo plazo. Contraje un préstamo de largo plazo. Fuente de capital de trabajo también es venta o liquidación de activos no corrientes, de activos de largo plazo. Usos de capital. Profe, por el hecho de que estamos analizando desde el punto de vista de capital de trabajo, que sería como de corto plazo, por decirlo, ¿no? A ver, estás analizando el capital de trabajo porque es el rubro esencial para tu mantenimiento competitivo, porque sos un comercio mayorista, porque si te quedas sin capital de trabajo no duras 24 horas en el mercado. Es como que sos un panadero y no tenés pan. Claro. ¿Qué vas a hacer? Así es simple, soy panadero pero no tengo pan, ¿viste? Me quedé sin pan, durante 3 días me quedé sin pan. Y la gente te va a decir, uy, qué lástima, y te va a comprar a la competencia. Y a la semana se olvidaron de vos. Y vas a tener que cerrar. Entonces el tema es, si yo soy comercio, si yo soy comercio, tengo que cuidar en el sentido de vigilar, en el sentido de controlar, en el sentido casi de preocuparme permanentemente por el capital de trabajo. Entonces, ¿cuáles son fuentes de capital de trabajo? Las partidas de largo plazo. Aumento de pasivos no corrientes, disminución de activos no corrientes. Disminución de activos no corrientes significa venta de un bien de uso. Eso desde ya que te genera liquidez como para aumentar tu capital de trabajo. Al revés, si estás hablando de capital de trabajo, porque sos un comercio, no porque estás aburrido de saber qué hacer, sino porque sos un comercio, tenés que vigilarlo. Entonces, usos de capital de trabajo significa toda cancelación de pasivos de largo plazo. O sea, te sobró plata y tenés un crédito a largo plazo, pero caro, entonces, digamos, reducís stocks para cancelar ese crédito a largo plazo, porque te resulta demasiado caro o molesto. Es un uso de capital de trabajo. Bajo el capital de trabajo para cancelar un crédito a largo plazo. O también uso de capital de trabajo significaría un aumento de activo no corriente. Vendí una parte de mis stocks, por ejemplo, para comprar un campo que me resulta altamente conveniente. Un campo que es estratégico para mí. Clave por la capacidad competitiva que me da. Entonces eso también es un uso del capital de trabajo. ¿Me explico? Yo también, si yo estoy en fuente y uso de fondos por disponibilidades, fuentes será todo pasivo, en realidad todo pasivo. En el caso de disponibilidades, fuente va a ser cualquier pasivo, aumento de pasivo. Pero también va a ser fuente toda liquidación de activos excepto disponibilidades. La venta de un bien de cambio es fuente de disponibilidades. Pero si vos tuvieras, por ejemplo, venta de una cartera de cheques que lo tenías registrado como disponibilidades, no, eso no es fuente, porque ya están disponibilidades. No sé si me explico. Lo tenés como disponibilidades, pero necesitas los billetes. Es una operación contablemente permutativa dentro de las disponibilidades. O sea, liquidar esa cartera de cheques no es fuente.
Puente significa liquidar cualquier activo excepto disponibilidades, ¿eh? Y aumentar cualquier pasivo. ¿Me voy explicando? Sí, profe. O sea, tienen que considerar siempre que uno lo primero que tiene que hacer es, bueno, en la empresa en la que estoy, ¿cuál es el activo esencial? A veces activo como concepto puro, disponibilidades, o a veces un activo neto como es, digamos, un capital de trabajo. ¿Ah? Entonces, y a partir de ahí entonces defino, adapto esa regla de qué es fuente y qué es uso, ¿no? Y con lo cual construyo el Estado y esto me lleva a conclusiones. ¿Y cuáles son las conclusiones? Saber cómo la empresa va a financiarse, va a financiar sus grandes cambios. Esto tiene una importancia sobre todo para, digamos, para revisar globalmente la compañía, entenderla globalmente, cómo está financiando sus grandes cambios. Y ahora vamos a otro aspecto que es el análisis financiero, es decir, quiere decir, acá hay una foto de una gran explosión, esta realmente es una explosión de un volcán, ¿no? Que ocurrió hace como 10 años en Islandia. País totalmente volcánico, ¿no? Pero, bueno, acá hay una explosión del volcán en el mar, bueno. El análisis financiero quiere decir qué hay detrás de esto. Entender no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió. Ese análisis financiero se alimenta tanto de la contabilidad gerencial como de indicadores y tendencias. Contabilidad gerencial, indicadores y tendencias que tenemos que ir analizando. O sea, análisis financiero llamamos a todas estas evaluaciones que están expuestas a continuación. O sea, pregunta de examen, ¿qué es análisis financiero? Son estas 5 evaluaciones. Un análisis formal, análisis de notas, se llama análisis de notas porque esto normalmente está en las notas en los estados contables. Un análisis vertical, que se llama vertical porque significa mirar las columnas de los estados contables. Análisis horizontal, se llama horizontal porque significa ver las filas de los estados contables. Y análisis comparativo, que significa analizar empresas similares. O sea, ¿qué es análisis financiero? Estas 5 cosas. Ustedes tienen que acordarse por lo menos de 3 en un examen. Análisis formal, análisis de notas, son notas de los estados contables, vertical, horizontal y comparativo. El análisis formal, ¿a qué se refiere? Estamos analizando empresas, por lo tanto, pero también puede aplicarse a estados. El análisis formal es tener en cuenta el ente, es decir, no es lo mismo analizar una empresa siderúrgica que analizar un club o que analizar un restaurante. El periodo que estamos analizando, ¿no? Son cosas básicas a considerar, ¿no? Otro aspecto esencial en finanzas, por favor, para el análisis financiero, ya lo hemos dicho muchas veces, es la unidad de medida. A ver, es decir, ¿cuál es la unidad de medida constante que estamos utilizando? Si esta empresa que está sometida a nuestro análisis presenta sus estados contables con todas las formalidades de ley, pero expresan pesos corrientes, y es como irse a probar la ropa con esos espejos con deformaciones, que además se mueven, con deformaciones que se mueven. Y mira, es una aproximación la imagen que está viendo, bastante relativa, en el mejor de los casos, una aproximación. En realidad no hay unidad de medida, y esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? O sea, el análisis formal empieza por arrancar de quién estamos hablando, del ente, pero de la unidad de medida. Si no hay unidad de medida, todo eso es casi arte surrealista, ¿viste? Es una pintura que se mueve. Otro aspecto muy importante, aquí no se trata solo de los números, sino la memoria. La memoria, ¿qué dice la empresa de Cibirma? La memoria, la descripción, hay que verla, hay que verla. O sea, típicamente, a mí me gusta analizarlo, ¿no? Permanentemente
estados contables de las empresas que cotizan. Típicamente esos estados contables tienen 200 páginas, 250 páginas. De esas 250 páginas, más o menos la mitad es memoria. La memoria dice muchísimo. O sea, no puedes terminar de interpretar los números si no ves qué dice la empresa de sí misma. Otro aspecto fundamental es el dictamen. ¿A qué se refiere el dictamen? De sindicatura y de auditoría. ¿Cuáles son las características del dictamen? ¿Hay alguna salvedad? Ojo, hay salvedades, ojo, cuidado. Cuando te dice sí, los resultados contables representan, pero, ahí entra a ver, ¿eh? O algunas distintas interpretaciones que no son totalmente limpias, hay que verlas, analizarlas, tenerlas en cuenta. Firmas. Análisis financiero también tiene que ver las firmas. ¿Quién está firmando? O sea, me refiero al contador dictaminante, ¿eh? ¿Quién está firmando? ¿Quién firma el dictamen de auditor? ¿La firma Trampugini y compañía o Auditores Chantapufi y Asociados? ¿O lo está firmando una empresa con una trayectoria de muchas décadas que ha enfrentado distintas situaciones de crisis con transparencia? No sé si me explico. Esto es fundamental para evaluar, o sea, juzgar la confiabilidad de la información que tenés adelante. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. El análisis formal, yo, digamos, los que están son casi contadores ya ustedes, yo doy por muy sabido esto, pero esto es parte del análisis financiero, ¿no? Es para saber si lo que tenés adelante puede ser representativo o no. Luego tenemos el análisis de las notas. De nuevo volvemos a la moneda. ¿En qué moneda están expresadas? ¿Está en moneda constante? Perfecto. ¿De qué fecha? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Son razonables? La exposición. ¿Cómo es el criterio de exposición? Para entender lo que estamos viendo, ¿no? O sea, esto realmente es un estado contable, aunque sea una empresa muy grande, pero se lee muy rápido. Pero te podés encontrar con sorpresas, ¿no? De lo que uno creía que era azul, no, resulta que no es azul. Es otra cosa. Por eso es muy importante revisar las notas. Y luego tenemos el núcleo del análisis financiero, que es el análisis vertical, ¿eh? Que quiere decir cómo están compuestos los activos, cómo están compuestos los pasivos. Es decir, análisis vertical significa, si tomamos que el 100% es el activo, bueno, ver la estructura del activo y ver la estructura de pasivo y patrimonio neto con respecto a ese activo, pero en varios años, por lo menos, mínimo en 3 años, mínimo, aún en la Argentina, mínimo en 3 años, lo razonable es 5, si vemos la historia, ¿eh? Y esto también cómo se proyecta hacia los presupuestos, ¿eh? O sea, una empresa que en los últimos 5 años ha tenido una determinada estructura de activos y pasivos, de golpe no puede cambiar el presupuesto, tener un cambio drástico sin una fundamentación muy clara. Es decir, el análisis vertical, repito, se basa en tomar 100% como el activo. Entonces, ver qué peso relativo tiene cada componente del activo y cada componente del pasivo y patrimonio neto. Pero esa composición, verla en el año 1, en el año 2, en el año 3. Y luego, supuesto que el año 4 sea el actual, bueno, el 4 y el 5 y el 6, 4, 5 y 6 fueron los presupuestados. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo hasta acá, por favor? Sí, profe, perfecto. Esto en realidad son análisis que son casi obvios para un contador. Pero acá los retomamos y decimos, en finanzas es esencial.
para entender dónde estamos parados en una compañía y hacia dónde vamos. De ese análisis vertical se desprende el análisis horizontal, que significa ver cómo ha evolucionado en moneda constante cada partida. O sea, por ejemplo, bienes de cambio, moneda constante, bienes de cambio, y el peso relativo. Bienes de cambio en el año, si hoy es año 0, el año -3. Bienes de cambio era el 30% del activo. En el año -2 era el 25% del activo. En el año -1 es el 20% del activo. En el año 0 es el 10% del activo. Tiene que haber una explicación muy fundada de esto. Y en moneda constante, ¿qué pasó? También. O sea, si todo muestra que hay una grave declinación de los bienes de cambio, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay un cambio drástico del negocio? ¿Hay razones fundadas? Pero hay que analizar. O sea, lo que quiero decir es que el análisis financiero implica el análisis de tendencias que surge del análisis horizontal, de comparar los estados contables de la misma firma durante 5 años, y luego los presupuestados. Por lo menos uno presupuestado. Por lo menos uno presupuestado. Por lo menos uno presupuestado. Y luego el último análisis es el análisis comparativo. ¿Qué significa? Y esto se hace siempre, que es, bueno, ¿cómo se comporta un análisis una empresa similar del mismo rubro? ¿Por qué digo se hace siempre? Porque estos análisis se los realizan o la propia empresa, y la propia empresa sabe en qué sector está y conoce los grandes números de sus rivales, o debería conocerlos, aunque fueran muy aproximados. O los bancos para decidir un financiamiento, o los grandes operadores del mercado de capitales también para resolver por ejemplo, un financiamiento importante, para compartir riesgos, por ejemplo. Necesitan justamente realizar estos análisis financieros. ¿Me voy explicando hasta acá? Sí, profe. ¿Se va entendiendo o estamos haciendo grave aporte a la confusión general en todo esto? ¿Se entiende, profe? ¿Eh? ¿Se va entendiendo entonces qué es análisis financiero? Son estas Sí, se 5 entiende formas. perfectamente, profesor. ¿Cómo? Análisis financiero implica, pregunta examen, ¿qué significa análisis financiero? Bueno, significa poder evaluar la situación patrimonial, económica y financiera actual y futura de la firma, pero a partir del análisis formal de notas, vertical, horizontal y la comparación con otras compañías. Por último, ¿qué significa control de gestión financiera? Si bien este es un tema, acá lo enunciamos, vamos a volver a él en la unidad 10 al final. ¿Qué es control de gestión? Me gustaría un par de opiniones de ustedes, por favor. ¿Qué es control de gestión? Corto la transmisión, por favor, me interesaría escucharlo. ¿Qué es control de gestión? Lo hemos visto desde su ingreso. No importa equivocarse acá, puede haber definiciones muy amplias de qué es control de gestión. Control de gestión sería un control sobre la marcha del funcionamiento, digamos, tanto de la parte financiera como del movimiento en sí de la empresa. Exacto, es muy bueno, Manuel. O sea, es el seguimiento, para usar la misma palabra, para usar control, digamos, el seguimiento de toda la marcha de la empresa, tanto lo financiero como las 4 funciones operativas de la administración, tanto lo financiero como lo personal, como en personal, como en producción. Eso es control de gestión. Eso es control de gestión, punto. Es el seguimiento, la evaluación de toda la marcha de la empresa. En otros términos, control de gestión es
la resultante de todos los sistemas de información de la empresa. Es la resultante de todos los sistemas de información de la empresa. O sea, el control de gestión agrupa todo, agrupa todo. ¿Eh? Que van entendiendo, agrupa todo, ¿no? O sea, todo, las bases de datos, la contabilidad, estadísticas que surgen de investigación de mercado, agrupa todo el control de gestión. O sea, el control de gestión es básicamente todos los sistemas de información, todos los sistemas de información. Y acá quiero distinguir control de gestión, y acá dice contabilidad gerencial, el input es la contabilidad gerencial esencialmente, pero también puede venir de otras fuentes, como bases de datos. Y la salida es el tablero de comando, o cuadro de mando superior. Es una cuestión semántica, pero importante. O sea, esos cuadritos a veces nos presentan como cuadritos de colores, muy bonitos, con indicadores, con semáforos. Eso se llama control, tablero de comando, pero ese es el output, la salida del control de gestión. El control de gestión en sí es lo duro, es la articulación de todos los sistemas de información. ¿Y qué debe tener un sistema de control de gestión? Y eso quiero que se entienda bien. Este grafiquito, esta foto que en realidad es un árbol invertido. El árbol, las hojas están para abajo. El control de gestión es lo que debe, es explicar el porqué de las cosas, de dónde viene cada cosa. O sea, el control de gestión tiene que ser capaz de entender la copa del árbol, aunque esté dado vuelta, y las raíces. O sea, el control de gestión es lo que permite la visualización integral de todo el sistema. Lo que está afuera, que es la copa del árbol, y las raíces. El control de gestión es todo el sistema de información que te permite entender qué está sucediendo y por qué está sucediendo. Entender lo que ocurre y por qué ocurre. Ir a la raíz de los problemas o de las oportunidades de la empresa. ¿Estamos hasta acá? Estamos terminando. 2 minutos más. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces, por favor, un segundito más. Entonces, ¿qué es lo que debe tener? Ya que hablamos, control de gestión es el sistema de información, es el aglutinante de todos los subsistemas. ¿Qué debe tener un cuadro de mando superior? O el tablero de comando. El tablero de comando, que esto es fundamental para su profesión, y esto es básico para la gestión financiera, básico para la conducción de finanzas. ¿Sí? Bien, indicadores y control presupuestario. ¿Qué indicadores? Y bueno, los indicadores que vimos antes, cuando hablamos vimos la red de metas en la unidad 1, cuando la volvemos a repasar en la unidad 2, como liquidez, como rotación, indicadores de tendencias, por ejemplo, indicadores, y en esos indicadores tenemos, en esos indicadores tenemos la posición en un momento y la tendencia histórica. Y esos indicadores van a ser de 4 categorías: financieros, como las rotaciones o la liquidez; comerciales, como es la participación en el mercado o la evolución de las ventas; o también indicadores sobre recursos humanos, que eso es lo que debe tener un control de gestión. No es algo que nos preocupe mucho al gerente financiero, tal vez, pero por ejemplo la tasa de ausentismo es un tema preocupante. Y también indicadores que tienen que ver con logística y con producción, que no es nuestra responsabilidad básica, pero que es bueno estar informado, tenemos que conocerlos genéricamente. O sea, el tablero de comando tiene tendencias y un reporte periódico, típicamente mensual, financiero, comercial, de personal y de operaciones o producción. Y por otro lado, lo mismo el control presupuestario, es decir, cómo ha sido el cumplimiento de las metas en cada uno de sus capítulos. Esto es para que sepamos qué es control de gestión y qué es cuadro de mando superior o tablero de comando. Entonces, y acá tenemos justamente, dentro de esos indicadores, volver un poquito al tema, sobre puntos críticos, sobre justamente cómo usar esos indicadores. A ver, les propongo lo siguiente, yo esto lo paso muy rápido, 1 minuto, porque vamos a volver sobre estas 2 láminas en la próxima clase.
En finanzas, los puntos críticos que tenemos que considerar son rotaciones y márgenes. Pero también la evolución del leverage, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Pero quiere decir cómo nos está impactando el financiamiento. Pero también lo que llamamos teoría de la cobertura financiera, que vamos a ver en un par de unidades más adelante. Es decir, si estamos financiando bien o mal nuestro capital de trabajo. Pero también la estructura de financiamiento, que quiere decir cómo estamos manejando los costos del financiamiento. Pero también el presupuesto de capitales es otra cosa, es un análisis que se hace típicamente una vez cada 5 años, que es ver si estamos en el negocio correcto, pero verlo desde el punto de vista financiero. Y por último, para ir cerrando, en todo esto no solo se trata del análisis financiero, no es solo cuestión de manejar rentabilidades, de buscar optimizar rentabilidades, sino de acotar riesgos. Acotar riesgos. Y acá tenemos que distinguir el concepto de riesgo del de incertidumbre. Repito, vamos a volver el tema, pero es esencial. Pregunta de examen segura. Incertidumbre significa falta de certeza, ignorancia, desconocimiento. Entonces, en la bibliografía suele haber mucha confusión por errores de traducción. Incertidumbre significa ignorancia. ¿Y cómo se combate la ignorancia? Y estudiando o investigando. Entonces, no es lo mismo. En cambio, riesgo siempre es un hecho eventual del que podemos saber la probabilidad. Riesgo siempre es un hecho eventual del que podemos medir la probabilidad. Entonces, si podemos medir la probabilidad es porque no hay incertidumbre. Hay algún conocimiento. Entonces, riesgo, hay dos conceptos de riesgo. Uno es un daño eventual, es el concepto típico del seguro de los bancos. Por ejemplo, la probabilidad de incobrables. Esto es el riesgo de incobrabilidad. O la probabilidad de un siniestro. Ese es el riesgo del seguro. Pero también hay otro concepto de riesgo que es la probabilidad de que ocurra un contexto diferente al que estamos previendo. Por ahora, lo que ustedes tienen que saber en esta unidad de planificación financiera, y vamos a volver en la próxima clase a retomar estos conceptos que son esenciales, es que no solo es optimizar la rentabilidad, sino disminuir los riesgos en sus dos acepciones, como daño eventual o como probabilidad de ocurrencia de un contexto diferente al que estamos previendo. Y nunca confundirlo con incertidumbre, que es la ignorancia. La ignorancia se combate con conocimiento. No de otra forma. Es un concepto, es un fenómeno diferente. Está. Bueno, con esto es todo lo que vemos en la unidad 2, pero vamos a volver sobre este tema, lo que veíamos del patito que está apuntándole parece un bichito, ¿eh? A partir de puntos críticos que tenemos que seguir con indicadores. Eso quiere decir, patito, puntería por elevación, puntería a algunos puntos esenciales del negocio, que en finanzas son los que están mencionados acá, muy importantes, y que lo vamos a ver a lo largo del programa, por eso quiero repetirlos. Y por otro lado, la lámina final no es solo seguir rentabilidad, sino acotar riesgos. Sin confundir riesgo con incertidumbre. Bien. Perdón, ¿me estaban viendo ustedes? Yo, por ahí ¿Vieron esta lámina? Sí, profe, se vio todo. Bien, bien. En síntesis, volvemos a nuestra... bien. Bueno, esto es lo que tenemos que conocer de la unidad 2, en teoría de la unidad 2. Les pido que lo vayan razonando los prácticos en función de estos conceptos. Hoy es lunes, nos vemos al miércoles es feriado. A ver, un segundito, a ver cuándo tenemos clase. Un segundo, por favor.
Un segundito para asegurar. Sí, el viernes 26 de marzo tenemos clase, ¿eh? Así que el miércoles 26 de marzo dedicaríamos unos 10 minutos a terminar la unidad 2, estos conceptos que yo quiero reforzar, e iniciar la unidad 3 sobre capital de trabajo, o sea, qué es capital de trabajo y cómo lo administramos, cómo lo gestionamos, cómo lo manejamos en cada uno de sus componentes fundamentales. ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, si no hay más inquietudes, nos despedimos acá y seguimos en la próxima. Cualquier inquietud la seguimos viendo por WhatsApp. Chao, profe, hasta luego, hasta el viernes. Hasta luego, gracias. Chao, profe, hasta Perfecto, luego. profe. Hasta el viernes. Gracias a ustedes, chao. Hasta el viernes, hasta luego. Adiós.